Bienvenidos estudiantes de octavo año. Los invito a revisar una tercera sesión de aprendizaje sobre el género policial. En esta oportunidad el contenido se trata de una retroalimentación de conceptos claves del género en cuestión y una actividad de resolución de enigmas que consiste en la lectura de historias pequeñas donde a ustedes se les plantea un misterio que tienen que responder. Los objetivos de aprendizaje que abordamos es el objetivo de aprendizaje número 8 de los planes y programas y el objetivo de aprendizaje número 13. El número 8 indica formular una interpretación de textos leídos y esto incluye lo siguiente: deducir información mediante entrega de pistas, que es lo que ustedes van a hacer mediante estas pequeñas actividades. Y el objetivo número 13 dice expresarse de manera creativa por medio de la escritura, porque ustedes finalmente van a tener que construir un texto de carácter policial. Vamos a recordar entonces algunas características principales de este género. El género policial es un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. ¿Qué contiene cada una de estas historias? Contiene el crimen, que es el punto de partida de todo relato policial, y se presenta como un enigma que hay que dilucidar porque no se conocen las causas ni el responsable, y se ubica siempre al principio de la historia. Luego tenemos la intervención del detective, que es fundamental para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas. Finalmente tenemos la resolución del crimen. El misterio planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace de este, explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. ¿Qué visión de mundo presentan los relatos policiales? Los relatos policiales presentan un mundo ordenado, en que la justicia y la verdad son posibles. Frente a un crimen que rompe el orden social, surge el detective o policía, quien investiga y restaura el orden. Lo que en un momento fue oscuro o misterioso, se esclarece y cada pieza encuentra su lugar. En el año 1841, el autor estadounidense Edgar Allan Poe publica Los crímenes de la calle Morgue, que fue un relato con el que se dio inicio al género policial. Con esta historia surge también el personaje del detective, caracterizado por su racionalidad, inteligencia y mentalidad analítica. Más adelante, otros autores comienzan a escribir novelas policiales y así el detective se transforma en un personaje prototipo. El detective se convierte en un personaje prototipo, quiere decir que las características de la personalidad del detective y su conducta se repite en todas las historias de género policial. Por lo tanto, el personaje detective de una historia es muy similar al personaje detective de otra historia. Hacia la década de 1930 se desarrolla un nuevo género policial llamado género policial negro y también cambian las características de los personajes. En este tipo de novelas de género policial negro, el detective no era tan correcto como en las novelas tradicionales, sino que era un hombre que también podía recurrir a la violencia para llegar a dilucidar un crimen. Vamos niños entonces a la propuesta de actividades donde ustedes van a poder aplicar los rasgos más importantes de lo que han aprendido en estas pequeñas mini clases más bien resuelven los siguientes enigmas. Les voy a pedir acá que no sean tan evidentes para responder, que no se vayan a la primera impresión que les deje la historia, sino que traten de escarbar un poquito más y analicen para que puedan llegar a la verdadera resolución que se les está pidiendo. Aquí está el primer enigma que deben resolver y la historia se llama Contraseña. Acá al pie de la diapositiva en rojo está la pregunta que tienen que responder. Segunda historia llamada El mayordomo atado. Pregunta que tienen que responder. ¿Por qué cree Malanga que Pedro miente? Tercer enigma se llama Comida. Acá ustedes no deben responder ninguna pregunta, sino que deben explicar la situación que allí ocurre.
Jóvenes, la actividad que aquí se les propone, ustedes también la pueden encontrar en la página 64 de su texto de estudiante de séptimo año de Lengua y Literatura. A partir de la siguiente situación enigmática planteada, crea de qué manera llegó a ocurrir el crimen. Debes inventar la parte que falta de la historia de la manera que te parezca más lógica y basándote en la situación inicial aquí entregada. La historia inicial que se les entrega para que puedan completar se llama La sangre en el jardín. Dice así: el crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín, que, después de realizado el asesinato, comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades dio toda la clave de lo sucedido. Preguntas que debes hacerte y responder para lograr la escritura de una buena historia. Luego que ustedes hayan leído La sangre en el jardín, que nuevamente para que ustedes ahí logren detenerse en los detalles, deben responder las siguientes preguntas para que vayan armando el esquema de la historia que les falta por completar. ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen? ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a partir de lo que dice el relato. Una hipótesis quiere decir varias respuestas posibles para una situación. Imagina la historia completa en que el crimen quede explicado de acuerdo con la hipótesis que planteaste. Para que planifiquen bien su relato, les recomiendo lo siguiente. Primero, escojan el punto de vista del narrador. Van a escoger si está dentro de la historia o está fuera de la historia. Si está dentro de la historia, podría ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Si está fuera de la historia, debería ser un narrador omnisciente o un narrador de conocimiento relativo. Punto número 2. Imagina la secuencia crimen, investigación, resolución. Anótala como una cadena de eventos o de acontecimientos o de acciones, si ustedes lo prefieren llamar así. Resúmanla o esclarezcanla en su mente para que así vayan organizando su historia nueva. Número 3. Investiga aspectos que requieras profundizar. Por ejemplo, psicología de los personajes o procedimientos policiales, etc. Siempre que ustedes investiguen algo que les interese, van a poder completar la información y van a hacer más creíble su historia. Último punto, escribe dejando fluir tus ideas, no se estresen tanto, no se presionen, simplemente imaginen y dejen fluir su mente. Escriban lo que a ustedes les nazca en el momento y después vayan corrigiendo. Durante la escritura puedes revisar y ajustar o cambiar las decisiones anteriores. Que les vaya muy bien, nos vemos en un próximo encuentro.